Hola, como les dije, iba a hacer unos mini talleres para los tryouts y en general, aprovechando que no hubo SDP y a veces había este concepto de las sesiones opcionales, no podía igual ofrecerles una, a pesar de que me pudieran haber pagado porque estaba en campo, pero ya volví. Como tengo una necesidad patológica de hacer cosas, armé esta presentación que voy a presentar a continuación. Esta va a ser la primera parte. Entonces, de una vez comencemos. A ver, bien. He dividido esta presentación en tres cosas que les había mencionado y cada una será incluida dentro de un video diferente. En este video vamos a ver framing, en el segundo modelos y en el tercero vamos a ver tryouts. Entonces, veamos algunas ideas sobre framing. No voy a definir qué es framing o qué implica tener un buen framing en términos muy generales, porque ya todas las personas que harán tryouts y en general tienen experiencia en debate no son novatas, por lo tanto saben a lo que me refiero. Pero algunas ideas importantes de para qué sirve un buen framing y qué involucra eso en una ronda. Lo primero es que un buen framing, en muchos casos, se produce cuando pensamos estratégicamente en crear una necesidad para un argumento. En la mayoría de argumentos, como saben bien, no solo hay que probar el por qué de un argumento, sino sobre todo el para qué de un argumento. Y lo que hace que un argumento pueda ser mucho más persuasivo, es su pertinencia dentro de la ronda. Y para que un argumento parezca pertinente, tengo que haber un contexto en el debate que de alguna u otra manera sugiera esta pertinencia, ¿no? Entonces, la idea aquí es que, por ejemplo, reconozcamos que una gran cantidad de debates hablan sobre un problema en el mundo y una potencial solución. Sobre todo los debates políticos o de apoyar un fenómeno, lamentar un fenómeno, etcétera. Hablamos de algo que sucede en el mundo y que creemos que puede ser bueno o malo. Y para justificar que algo puede ser bueno, por ejemplo, yo tengo que justificar en parte la necesidad y la pertinencia de que eso existe en el mundo. Entonces, en otras palabras, yo puedo explicar cómo a partir de un conflicto en particular, llámese alguna tensión, por ejemplo, o una carencia en el mundo, sea quizás un desbalance, un desborde, etcétera, yo necesito que algo exista en el mundo, ¿no? Si yo quiero justificar que el ascenso de las, no sé, apps de citas han sido algo muy bueno, tengo que de alguna manera justificar la necesidad o en general en qué contexto se ha dado este auge de app de citas que respondía a una necesidad, que respondía a ciertos beneficios, pero a ciertos perjuicios y más bien generaba ciertos beneficios, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, apoyar el auge de narrativas individualistas, yo puedo explicar que ante la ausencia de estas narrativas habría una dominancia de narrativas muy colectivistas que obligarían a las personas a renunciar a su libertad. Por lo tanto, se genera un balance, ¿verdad? O un potencial contrapeso entre una narrativa u otra, ¿no? O si yo quiero explicar, no sé, una medida radical a favor del medio ambiente, el framing del debate va a explicar que ahora hay un punto de no retorno en cuanto a la situación medioambiental y por lo tanto se necesita urgentemente una medida radical también. Entonces noten cómo estas diferentes intuiciones y estrategias pueden estar incluidas dentro del framing. Lo segundo tiene que ver con pensar en las aclaraciones suficientes, ¿no? Yo creo que un buen framing, sobre todo un framing que hable sobre un fenómeno en el mundo, no sé, el auge de algo, el declive de algo, la presencia de algo, bueno, tiene que responder algunas preguntas, ¿no? ¿Quiénes son las personas involucradas en el fenómeno? ¿Qué hacen y cómo se relacionan con este fenómeno? ¿Cómo lo hacen y por qué lo hacen? ¿No? ¿Quiénes usan más las apps de citas? ¿Quiénes son los que producen estas apps de citas? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo lo hacen y por qué? Y finalmente también el framing de un argumento o de un caso en debate, de un discurso, va a tener esta parte mucho más meta, ¿no? El framing de un argumento puede ya introducir los criterios de ponderación y decirle al panel cómo debe juzgar el debate. Entonces, para tener un buen framing, también tenemos que pensar en los potenciales acuerdos y desacuerdos que existen en el debate, qué criterios nos importan más y qué presupuestos existen, ¿no?
Quizás en un debate sobre medio ambiente, el presupuesto que vamos a tener en cada lado de la casa es que hay un problema que es más grave que otro, ¿no? Quizás un lado de la Cámara crea que el problema económico importe más que el problema medioambiental y el otro lado de la Cámara piense lo contrario. O quizás haya un acuerdo explícito o implícito de que en el debate lo más importante es la protección medioambiental. Entonces, poder aclarar estos puntos también es una buena manera de introducir un framing. Algunas características que nos pueden ayudar para tener un buen framing. Lo primero es ejemplos persuasivos. Sobre todo si estamos hablando de un fenómeno en concreto, tratemos de ilustrar el fenómeno con ejemplos muy claros y fáciles de seguir, ¿no? Que por ejemplo digan, esto se ve como tal cosa en el mundo, etcétera. Lo segundo es utilizar caracterizaciones intuitivas. Muchas veces un framing es un conjunto de caracterizaciones y un análisis de actores. Traten de analizar a los actores de manera intuitiva, ¿no? Los políticos tienen incentivos intuitivos, no sé, las empresas también, la prensa también, y hablen de esos incentivos intuitivos. No traten de explicar algo que pueda sonar demasiado fuera de lo común. Y por eso también les digo que utilicen apelaciones al sentido común, ¿no? Lo que razonablemente la gente en verdad cree, lo que el panel probablemente también cree, lo que la persona promedio daría como cierto o como relevante. Trata también nuevamente de identificar estos puntos en común que van a darse durante todo el debate, por ejemplo, identificando los criterios implícitos o explícitos y los acuerdos implícitos o explícitos que van a darse entre los equipos. Y también puedes utilizar criterios de ponderación que luego pueden ser replicados en un segundo discurso en cámaras altas o en el discurso de Latio. También algunas cosas importantes sobre cómo tener un framing contrario. Lo primero es ser sucinto y ser muy estratégico con el framing. Un argumento no tiene que tener 4 minutos y medio de framing y sobre todo, no te compliques la vida, ¿no? No digas cosas que son lo mismo, pero de dos formas distintas. No cites ejemplos por citarlos. No te extiendas demasiado en los ejemplos. No realices una contextualización que el debate no requiere. Si en el debate hay un acuerdo y el acuerdo es muy claro, no trates de probar ese acuerdo, no trates de explicar la relevancia de ese acuerdo, porque el acuerdo ya está implementado dentro de la ronda. Entonces, sé muy sucinto y ve muy al grano con tu framing. Las ilustraciones que tengas tienen que ser persuasivas. Presenta ejemplos que sean fáciles de seguir y sobre todo ejemplos que la persona promedio tenga. Salte la burbuja peruana, no solamente hables de ejemplos peruanos, porque algunas caracterizaciones o algún tipo de análisis de actores no se condice tanto con Perú. Perú es un país muy raro, chicos, así que tengan cuidado con cómo dependemos demasiado de ejemplos locales. En algunos casos, reconoce que algún argumento en particular puede tener un framing, ¿no? Si mi argumento quiere explicar que va a haber un aumento del cobro de impuestos, el framing del argumento puede explicar que hoy día en el Perú se necesita, por ejemplo, mayor alivio fiscal y por tanto necesitamos aumentar el cobro de impuestos. Entonces, tú puedes contextualizar el argumento o justificar la necesidad de tu argumento a partir de un mini framing al inicio o al final. En algunos casos, piensa que si quizás tu extensión va a cambiar el debate o va a implicar algún tipo de giro en los criterios de ponderación, en los factores priorizados, en el tipo de impactos en la ronda, probablemente se requiere un primer framing que explique por qué esa extensión es relevante y cómo se posiciona dentro de la ronda, ¿verdad? Hay que encuadrar entonces también la extensión. También, finalmente, te diría que identifiques cuáles son los problemas centrales que tiene el framing contrario. Nuevamente, a veces los debates, aunque no parezcan, son debates mucho más sobre framings, ¿no? Por ejemplo, los equipos tienen dos caracterizaciones muy paralelas sobre cómo funcionan ciertas cosas en el mundo. Entonces, lo que tú puedes hacer para evitar que haya un problema en la ronda es uno, explica cuál es la diferencia fundamental entre tu framing y el framing contrario. Y dos, explica por qué tu framing es más persuasivo y aplica a más escenarios o aplica a los escenarios adecuados dentro del debate. Y justamente hay algunas cosas que pueden servir en cómo lidiar con framings contrarios y cómo utilizar el framing de una manera, sobre todo, ofensiva contra los equipos contrarios. Lo primero es
tratar de utilizar los criterios del lado contrario en su contra, ¿verdad? Probablemente un equipo va a sacar un framing donde va a explicar que hay ciertas cosas que son las más importantes. Tú puedes decir, a ver, si es cierto que el criterio de largo plazo es lo más importante del debate, claramente vamos a ganar, porque en el largo plazo tenemos este beneficio que el lado de gobierno no tiene, ¿no? Entonces, trata de identificar qué criterios explícitos o implícitos de ponderación han sido incluidos dentro del framing contrario y trata de utilizarlos a tu favor. Lo segundo es que puedes explicar que ciertos argumentos son poco probables dado cierto framing, ¿no? Por ejemplo, si hoy te paras y dices, miren, la mayoría de gente en los países desarrollados activamente cree en el derecho reproductivo de las mujeres. Incluso en un país tan religioso como Estados Unidos, la gran mayoría de personas cree en el derecho al aborto. Así que un argumento de que esto va a generar un problema social no es tan probable en la ronda, porque en el framing del debate ese argumento no es tan persuasivo, ¿no? O sea, en el contexto del debate el argumento no funciona. Entonces también puedes explicar que ciertos argumentos son menos probables que otros dentro de un framing en particular. Trata en algunos casos también de, como decía, utilizar una caracterización del equipo contrario en su contra. Identifica cuál es la caracterización que el equipo contrario está presentando, por qué y cómo la puedes utilizar a tu favor. De ahí también un framing puede incluir ciertas prevenciones que van a bloquear potenciales líneas del lado contrario, ¿no? Como decía, desde ya esta línea del lado contrario no funciona por lo que estamos explicando dentro del framing. Y finalmente también trata de realizar flips preventivos y forzar al lado contrario a conceder. Yo recuerdo en un debate en la que yo estaba debatiendo sobre cómo una forma de evaluación en la universidad era mejor que otra porque desarrollaba ciertas habilidades. Y yo sabía que la respuesta del lado contrario va a decir, no son excluyentes, podemos enseñar ambas a la vez. Mi respuesta era, si es el argumento de oposición, necesariamente van a conceder entonces que en su lado de la cámara va a haber una doble carga porque van a enseñar dos cosas a la vez en vez de solo una. Por lo tanto, comprar ese argumento de oposición es comprar mi análisis de la doble carga, lo cual hace que pierdan, ¿no? Entonces, de alguna manera, los juegos a tener que conceder algo y los meto en una trampa. Estos son algunos consejos un poco a caballo sobre aplicar bien los frames.